La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La clave del éxito y la clave de la desgracia humana está a nuestro alcance. Todo hombre, toda mujer, todo joven, todo adolescente necesita saber esto. En primer lugar, Dios nos enseña que la raíz de todo mal, que la raíz de toda desgracia humana está en tapar el pecado, en cubrir el pecado. Ahí está el detalle. Todo ser humano queremos tener una buena vida. Queremos que nos vaya bien. Todos soñamos en ser prósperos. Todos. O probablemente algunos no. Pero todos deseamos tener lo suficiente para poder vivir en esta tierra mientras estamos en esta estadía acá. Pero hay una cosa tan importante, es que nosotros tenemos que entender que no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. La mayoría de personas, algunos, no voy a decir todos, se quejan, se lamentan, se quejan por todo, pero nunca se quejan por su pecado, nunca se quejan por su maldad. Entonces ahí está el detalle. Y si hablamos de esta terminología de prosperidad, como dice el versículo, que el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora bien, yo sé que ya vino a tu mente la prosperidad del dinero. Y como hemos entendido mal este principio, y algunas personas toman la prosperidad solamente en el dinero. Pero la prosperidad es tener salud. Prosperidad es tener paz. Prosperidad es tener una familia. Prosperidad es tener gozo. Prosperidad es tener un trabajo, tener lo suficiente. Pero hay muchas formas en las que podemos ser prósperos. Entonces, y todo esto viene de parte de Dios. Entonces, hemos entendido mal y se nos ha enseñado mal que tener es pecado. La gente dice, yo quiero ser pobre, quiero vivir pobremente porque así me voy al cielo. No. Si no tenés a Jesús, no te vas al cielo. El rico no se va al infierno por ser rico. El rico se va al infierno por no tener a Jesús. Lo mismo le sucede al pobre también. El pobre no se va al cielo si no tiene a Jesús. Entonces, mire, tener no es pecado. Y vamos a hablar aquí de algo tan importante, es que la Biblia es muy clara. Y a veces nos hacemos una pregunta, ¿por qué no prospero? ¿Por qué todo se me va como agua, como decimos nosotros? ¿Por qué lo que gano no me rinde, no me alcanza? Y probablemente estás mal administrando o puede ser que no estás haciendo algo bien. Pero el propósito de Dios es que nosotros entendamos que vivir en pecado desagrada a Dios. Vivir en pecado es estar en pleito con Dios. Y nadie que esté en pecado, llámese quien llame, ninguno que esté en pecado, no importa lo que usted tenga, económico, materialmente, si usted está en pecado, no es feliz. No es feliz, porque ningún pecador es feliz. Entonces, nosotros tenemos que rendirle cuentas
a Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de bondad. Nuestro Dios es un Dios de compasión. Nuestro Dios es un Dios de vida. Nuestro Dios es un Dios de paz. Nuestro Dios es un Dios de gozo. Él quiere que usted prospere. Él quiere que usted sea bendecido. Él quiere que usted tenga salud. Él quiere que usted tenga una familia. Entonces la voluntad de Dios es hacernos bien. La Biblia dice en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, amén, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Entonces, si usted y yo, siendo malos, sabemos dar a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Entonces, tenemos que entender que la vida con Dios, todo es posible. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas? Todo vendrá por añadidura. Usted, amigo o hermano que me escucha, Dios no lo llamó a usted para dar lástima. Dios no lo llamó para dar lástima. Dios no me llamó a mí, a esta ciudad, a este pueblo, para ser el más miserable, para ser el más ruin, para ser el más pobrecito ese pastorcito. No, Dios me llamó para que yo sea luz. Dios me llamó para ser de bendición. Entiendo lo que dice la Biblia, que si oímos, si escuchamos esta palabra, como dice en Deuteronomio 28, versículo 1, y vendrán sobre ti todas, no decía alguna, todas estas bendiciones, si oyeres, si obedecieres, si te sometes, si amas a Jehová tu Dios, si te guardas, si te cuidas de hacer lo malo, vendrán estas bendiciones delante de ti. Yo creo que Dios es bueno, que Él no me llamó para ponerme una soga en el pescuezo. Él me llamó de allá, donde estaba en un camino de muerte, más bien dicho, donde estaba ya muerto en mis pecados y mis maldades, y Dios me perdonó. Y lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo. Entonces hoy miramos una decadencia. Hoy miramos una tristeza en el caminar de muchos cristianos. Porque quieren llevar una vida a su manera, a su forma de ser. No voy a tratar a ver cómo me va. No, esto no se trata de tratar. Esto se trata de obedecer. Esto se trata de no tapar el pecado. Esto se trata de no ocultar el pecado. Esto se trata de caminar en integridad delante del Señor. Mire, hermano, yo no necesito estarle pidiendo a la gente. Porque cuando tu corazón es sincero, cuando tu corazón es noble, cuando tu corazón es recto delante de Dios, Dios va a abrir puertas. Y no es necesario llorar. No es necesario que nosotros estemos dando lástima. Si nosotros somos sinceros, si nosotros tenemos lealtad hacia Dios, Él siempre sabrá qué hacer. Cuando yo no sé qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Y le digo, Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero caminar por emociones. Esto no es de gritos, hermano. Escúchame esto. Hay gente que les encanta los gritos, los saltos, las cosas, hermano, de emociones. Esto no se trata, porque hay tiempos, hermano, donde tenemos que pararnos. Porque hay tiempos que vienen vientos recios queriéndolos tumbar. Y es allí donde nosotros tenemos que estar firmes.
en el buen tiempo, pero tenemos que ser sinceros delante del Señor. Entonces, qué importante es lo que Dios quiere para tu vida. Es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, la Biblia dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios y en todos los días que buscó a Jehová, Dios lo hizo prosperar. Está hablando del rey Uzías. La Biblia dice que cuando él se arrepintió, dejó de pecar, dejó de hacer lo malo y se rindió a Dios, dice que Dios lo hizo prosperar, Dios lo bendijo. La Biblia dice en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que todo aquel que persiste en pecar, que se aferra en hacer lo malo y que se aferra en su propia opinión. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Salmos 116. Sobre los malos harás llover calamidad, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. No debemos de olvidarnos que el pecado es destructivo. El pecado es destructivo. Si vivimos pecando, tendremos consecuencias. Entonces, por eso dice el versículo, y lo vuelvo a repetir, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. El pecado te hace sentir mal. El pecado te hace sentir ofendido. El pecado te hace sentir que nadie te ama. El pecado te hace sentir cosas bien raras. El pecado no te hace sentir bien, amigo. Sal de ahí. Levántate porque Cristo te llama. Él tiene un plan contigo. El plan de Dios es un plan perfecto. Lo que Dios quiere es darte vida. El plan de Dios es darte salvación. El plan de Dios es darte lo que tú necesitas, amigo. Entonces, el pecado es como una tarjeta de crédito. Yo la uso hoy, pero al fin yo tengo que pagar. El pecado así es, tú pecas ahorita, como que si nada ha pasado, pero al final te pasan la cuenta. El pecado no es gratis. El pecado trae sus consecuencias. Entonces, mire, es ahí donde muchas personas se la viven peleando unos con otros, porque son carnales. Hoy tenemos que ubicar nuestra vida. No podemos seguir de jueguitos, no podemos seguir de paseos, no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que hacer un cambio en nosotros y ser sinceros con nosotros. Entonces, ¿prosperar es pecado? No. Prosperar es la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti y que Dios toque nuestros corazones para poderle servir a Él. Hagamos esta oración. Padre, te pido que me perdones. Te pido, Señor, que borres mis rebeliones. Contra ti he pecado, como dijo el salmista David. Señor, contra ti he pecado. Confieso que te he fallado. Perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Amigos, si has hecho esta oración, busca una iglesia donde congregarte, donde te prediquen la palabra, donde Jesucristo sea el centro del mensaje. Bendiciones, Dios te bendiga.